La rutina de mi vida matrimonial se había convertido en un ciclo monótono, un vaivén de días que se sucedían sin mayor novedad. Cada mañana me despertaba con el sonido del despertador, una melodía que parecía burlarse de mí. Mi esposo, Javier, y yo compartíamos un hogar en Valencia, una ciudad vibrante llena de vida, pero nuestra conexión se había desvanecido con el tiempo. Las conversaciones se limitaban a temas prácticos, las cuentas a pagar, la compra del supermercado y los planes para el fin de semana. La chispa que alguna vez iluminó nuestra relación se había apagado. A menudo me encontraba perdida en mis pensamientos mientras caminaba por las calles llenas de historia. La Plaza de la Virgen era un lugar donde solía disfrutar de un café mientras observaba la vida pasar. Recordaba los días en que Javier y yo explorábamos juntos los mercados locales, riendo y disfrutando de la compañía del otro. Ahora, esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida. Un día cualquiera, mientras asistía a un evento social relacionado con el trabajo de Javier, noté la presencia del jefe de mi esposo, el señor Ruiz. Era un hombre carismático y seguro de sí mismo. Durante la velada, nuestras miradas se cruzaron varias veces y sentí una extraña conexión en ese instante. La conversación entre él y Javier era animada, sin embargo, yo me sentía fuera de lugar. La risa y la camaradería entre ellos solo subrayaban lo distante que me sentía en mi propio matrimonio. En medio del bullicio del evento, Javier se acercó a mí con una sonrisa radiante. «He recibido una buena noticia», dijo mientras tomaba mi mano con entusiasmo. «Me han ofrecido un ascenso». Su voz estaba llena de orgullo y emoción, pero yo no podía compartir su alegría. En lugar de eso, una sensación amarga me invadió al pensar en cómo su éxito podría profundizar aún más la brecha entre nosotros. Mientras continuábamos conversando sobre su futuro profesional, mi mente divagaba hacia el señor Ruiz. ¿Qué pasaría si nuestra conexión fuera más allá de lo profesional? Esa idea me inquietaba, lo sabía bien. No debía pensar así sobre el jefe de mi esposo. La velada terminó y regresamos a casa en silencio. Javier estaba absorto en sus pensamientos sobre el trabajo mientras yo miraba por la ventana hacia las luces titilantes de Valencia que parecían burlarse de mí. La noche estaba impregnada del aroma a naranjas maduras que flotaban en el aire cálido. Al llegar a casa, sentí una mezcla extraña entre deseo y culpa al recordar la mirada intensa del señor Ruiz. Me pregunté si alguna vez podría sentir esa pasión nuevamente dentro de mi matrimonio o si estaba condenada a vivir así para siempre. Pasaron los días y decidí que unas vacaciones serían lo mejor para nosotros, quizás eso reavivaría algo entre Javier y yo. Reservé un viaje a una pequeña playa cerca de Valencia donde podríamos relajarnos y desconectar del estrés diario. El día antes de partir, volvimos a encontrarnos con el señor Ruiz durante una reunión empresarial casual, él estaba allí como invitado especial. Su presencia era magnética y no pude evitar sentirme atraída por él nuevamente. Durante esa conversación ligera e informal entre colegas, noté cómo sus ojos brillaban al hablarme, había algo más allá del protocolo laboral. Cuando regresé a casa esa noche después del encuentro inesperado con él, no podía dejar de pensar en lo que había sentido, una chispa que había estado ausente durante años con Javier. Esa noche no dormí bien, mis pensamientos estaban llenos de dudas sobre lo que realmente quería. Las vacaciones llegaron finalmente y partimos hacia la playa con expectativas renovadas pero también con una inquietud latente dentro de mí. El sonido suave del mar debería haber sido relajante, sin embargo, cada ola parecía recordarme lo lejos que estaba emocionalmente de mi esposo. Un día durante nuestra estancia en el hotel, decidí dar un paseo por la playa para despejar mi mente agitada. Necesitaba encontrar claridad sobre mis sentimientos encontrados hacia Javier y el misterioso atractivo del señor Ruiz. Mientras caminaba sola por la orilla sintiendo la arena bajo mis pies descalzos, vi al jefe al fondo cerca del bar del hotel conversando animadamente con unos amigos. El corazón me dio un vuelco cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente, esta vez había algo diferente en su expresión, interés genuino mezclado con curiosidad por mí. Sin pensarlo dos veces, decidí acercarme para saludarlo. «Hola», dije tímidamente mientras trataba de mantenerme serena ante su presencia imponente. «Hola», respondió él sonriendo cálidamente como si ya nos conocieran desde hace tiempo. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros,
cada palabra parecía cargar emociones reprimidas que nunca habíamos expresado antes. Mientras hablábamos sobre trivialidades como las olas o las actividades disponibles en el hotel, sentí cómo crecía esa atracción prohibida entre nosotros. De repente nos encontramos más cerca uno del otro, nuestros rostros estaban tan próximos que podía sentir su respiración suave mezclándose con el aroma salado del mar alrededor nuestro. En ese instante fugaz e inesperado todo pareció detenerse, nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos abruptamente como si hubiésemos sido sorprendidos haciendo algo indebido. El momento fue electrizante pero también aterrador, sabía que había cruzado una línea peligrosa al dejarme llevar por ese impulso momentáneo e irreflexivo. Esto no debería haber pasado, murmuré casi inaudiblemente mientras me alejaba rápidamente tratando de procesar lo ocurrido. El resto del viaje pasó entre risas forzadas e incomodidad palpable junto a Javier, quien seguía ajeno a lo sucedido entre nosotros dos. Cada día aumentaba mi angustia interna al darme cuenta que algo dentro mío había cambiado irrevocablemente tras ese beso inesperado. Regresamos a Valencia sin resolver nada realmente, solo cargando secretos ocultos bajo capas finas de normalidad aparente, pero ya nada sería igual después de aquel encuentro fugaz junto al mar. El regreso a Valencia fue un torbellino de emociones encontradas. Miraba por la ventana del coche observando cómo la ciudad se acercaba lentamente mientras mi mente se llenaba de recuerdos del beso. La vibrante vida de las calles no hacía más que amplificar mi confusión. Javier hablaba sobre el trabajo, sobre su próximo ascenso, pero sus palabras se desvanecían en un murmullo distante. Al llegar a casa, la rutina se instaló de inmediato. La cena fue silenciosa, con la televisión como único acompañante. Javier me miraba con esa mezcla de admiración y cariño que siempre había tenido, pero yo me sentía distante. Algo había cambiado en mí, y no sabía cómo explicarlo. Las noches siguientes transcurrieron con una monotonía aplastante. Me despertaba en medio de la noche recordando el roce de sus labios contra los míos, ese instante robado que parecía tan lejano y tan cercano al mismo tiempo. La culpa me consumía, pero también una necesidad creciente de sentirme viva. Un día decidí dar un paseo por el mercado central. El bullicio del lugar siempre había sido un refugio para mí, los colores y olores evocaban recuerdos de mis años más jóvenes. Sin embargo, hoy todo me parecía sombrío y vacío. Mientras recorría los pasillos repletos de frutas y verduras frescas, noté que mi corazón latía más rápido al pensar en él. De repente lo vi allí al otro lado del mercado, su figura imponente entre la multitud. Me detuve en seco, incapaz de moverme. Él también me vio, nuestros ojos se encontraron por un instante eterno antes de que decidiera acercarme. Las palabras fluyeron entre nosotros como si nunca hubiera pasado tiempo desde nuestro encuentro en las vacaciones. ¿Qué haces aquí?, pregunté con una voz apenas audible. Vine a comprar algunas cosas para la cena, respondió con una sonrisa que hizo que mi estómago se revolviera. La conversación fluyó naturalmente mientras caminábamos juntos entre los puestos. Hablamos sobre trivialidades, el clima, la comida local, nuestras vidas cotidianas. Pero bajo esas palabras ligeras había una tensión palpable que crecía entre nosotros. Mientras nos despedíamos frente a un puesto de flores, sentí como el aire se cargaba de electricidad. Sin pensarlo dos veces, me acerqué y lo besé suavemente. Fue un acto impulsivo y desesperado por reconectar con esa parte perdida de mí misma. Nos besamos en medio del bullicio del mercado. El mundo desapareció momentáneamente a nuestro alrededor. La sensación fue intensa, una mezcla prohibida de deseo y miedo que me dejó temblando al separarnos. Él sonrió, pero sus ojos mostraban preocupación. No deberíamos hacer esto, dijo finalmente. Asentí sin poder encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía en ese momento. Regresé a casa sintiéndome más confundida que antes. Ese beso había reavivado algo dentro de mí que creía extinguido. Los días pasaron y la rutina continuó su marcha implacable. Sin embargo, cada vez que veía a Javier sonriendo o hablando sobre su trabajo, no podía evitar pensar en lo que había hecho y lo que podría significar para nosotros como pareja. Una tarde recibí un mensaje inesperado, era él nuevamente. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo, decía el texto breve pero lleno de significado.
Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué significaría esto? La culpa me invadió al pensar en Javier esperando en casa mientras yo consideraba reunirme con otro hombre. Decidí encontrarme con él esa misma noche en un café cercano a mi casa. Necesitaba respuestas tanto como deseaba verlo nuevamente. Al llegar al lugar acordado, el ambiente era cálido y acogedor, las luces tenues creaban un espacio perfecto para conversaciones profundas e íntimas. Cuando entré lo vi sentado en una mesa apartada, su expresión era seria pero sus ojos brillaban con esa chispa familiar que tanto me atraía. Nos saludamos con un ligero roce de manos antes de sentarnos frente a frente. No sé cómo seguir después del beso, comenzó él sin rodeos. Fue inesperado, pero también revelador. Mi corazón latía desbocado mientras escuchaba sus palabras, cada sílaba resonaba dentro de mí como si fueran ecos perdidos durante años. No puedo dejar de pensar en ti, admití finalmente. Mi vida ha sido tan monótona, tan vacía. Él asintió comprensivamente mientras jugaba nerviosamente con su taza de café. Lo entiendo, dijo. Pero debemos ser conscientes del riesgo que corremos al seguir adelante con esto. El resto de nuestra conversación giró alrededor del dilema moral entre nuestros deseos personales y nuestras responsabilidades hacia otros seres queridos. La tensión era palpable, ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego y cada palabra nos acercaba más al abismo. Cuando finalmente nos despedimos esa noche bajo las luces parpadeantes del café, sentí una mezcla abrumadora de emoción y culpa aplastante por lo sucedido entre nosotros dos nuevamente. Regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca. Javier estaba viendo televisión cuando llegué, ajeno a la tormenta emocional dentro mío. Su sonrisa cálida no hacía más que intensificar mi conflicto interno, realmente quería seguir así. Las noches siguientes se volvieron aún más complicadas, cada vez que intentaba conectar con Javier me encontraba atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de seguridad y familiaridad y otro lleno de pasión prohibida e incertidumbre. Al final del día solo podía preguntarme hasta dónde estaba dispuesta a llegar por encontrar esa conexión emocional perdida. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por algo tan incierto? El eco del beso resonaba aún en mi mente cuando decidí dar otro paso hacia lo desconocido. La mañana siguiente la luz del sol se filtró a través de las cortinas del hotel, iluminando la habitación con un brillo cálido y dorado. Me senté en la cama, con el corazón aún acelerado por el beso que compartimos. La imagen de su rostro tan cerca del mío me perseguía. Era un momento fugaz pero intenso, y no podía evitar cuestionar lo que significaba para mí. Mientras me duchaba, el agua caliente caía sobre mi piel como una forma de intentar borrar el rastro de la culpa que comenzaba a instalarse en mi pecho. Había algo liberador en aquel instante robado, pero también un peso aplastante. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Era realmente lo que quería? Las preguntas se agolpaban en mi mente mientras me vestía, buscando una prenda que me hiciera sentir más segura. Al salir de la habitación, decidí dar un paseo por la playa antes del desayuno. El sonido de las olas rompía en la orilla y el aire salado llenaba mis pulmones. Observé a las familias disfrutando del sol y los niños jugando en la arena, y me pregunté si alguna vez podría sentirme así de plena nuevamente. La conexión emocional que anhelaba parecía tan lejana como el horizonte. Mientras caminaba, vi a mi esposo sentado en una terraza con un café en la mano. Su expresión era relajada y despreocupada, completamente ajeno a lo que había sucedido entre su jefe y yo. Me acerqué lentamente sintiendo una mezcla de amor y tristeza por aquel hombre que había sido parte de mi vida durante tanto tiempo. Hola, dije con una sonrisa forzada. Buenos días, ¿dormiste bien?, preguntó él sin levantar la vista de su teléfono. Sí, bastante bien, respondí mientras tomaba asiento frente a él. El silencio se hizo incómodo entre nosotros. Las palabras parecían escapar de mi boca cuando intenté hablar sobre nuestras vacaciones o los planes para el día. La verdad era que no podía dejar de pensar en lo que había pasado con su jefe. Esa atracción prohibida comenzaba a consumir mis pensamientos. Hoy podríamos ir al mercado central, sugirió él al fin, levantando la mirada hacia mí. Dicen que tienen unos productos frescos increíbles. Asentí sin mucha convicción.
La idea de pasear por los pasillos llenos de vida no me emocionaba como debería. Mis pensamientos estaban atrapados entre dos mundos, uno donde todo era normal y otro donde mis deseos estaban floreciendo sin control. Después del desayuno, decidí darme un tiempo sola para reflexionar sobre lo sucedido. Caminé hacia la Plaza de la Virgen, un lugar lleno de historia y belleza donde siempre había encontrado consuelo en momentos difíciles. Me senté en uno de los bancos y observé a las personas pasar, parejas riendo, amigos conversando animadamente y turistas admirando la arquitectura. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado: ¿Dónde estás? Necesito verte. Era su jefe. Mi corazón dio un vuelco, no sabía cómo interpretar ese mensaje ni qué implicaciones tendría para nuestra situación actual. La idea de encontrarme con él fue electrizante y aterradora al mismo tiempo. A pesar del remordimiento que comenzaba a crecer dentro de mí, sentía una atracción magnética hacia el que no podía ignorar. Miré alrededor buscando algún indicio sobre qué hacer mientras luchaba contra mis propios sentimientos. Finalmente respondí: en la plaza. No pasó mucho tiempo antes de verlo acercarse con esa sonrisa encantadora que siempre me había cautivado. Hola, dijo él al llegar junto a mí, sus ojos brillaban con algo más profundo que simple interés casual. Hola, murmuré mientras trataba de mantenerme serena. Nos sentamos juntos en el banco y una atmósfera cargada se instaló entre nosotros. La conversación fluyó naturalmente al principio, hablamos sobre trivialidades mientras mi mente giraba incesantemente alrededor del beso anterior. Ayer fue inesperado, comentó él finalmente, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Sí, respondí sin saber qué más decir. Lo siento si te he puesto en una situación incómoda, continuó él mirando hacia abajo como si buscara las palabras correctas en el suelo empedrado. No es tu culpa, dije rápidamente, sintiendo como una chispa de vulnerabilidad comenzaba a brotar entre nosotros. Era extraño compartir ese momento, ambos éramos conscientes del peligro implícito en nuestra conexión, pero estábamos atrapados por ella al mismo tiempo. Nuestros labios se encontraron, susurró él casi como si estuviera recordando ese instante mágico también, su voz era suave pero llena de peso emocional. El aire se volvió denso mientras nos mirábamos fijamente, podía sentir cómo esa atracción se intensificaba nuevamente entre nosotros como si fuera un hilo invisible tirando suavemente hacia adelante. Pero entonces llegó el recuerdo doloroso: mi esposo estaba esperando, estaba aquí conmigo ahora mismo sin saber nada sobre lo que sucedía detrás de sus espaldas. De repente todo pareció volverse claro, debía tomar una decisión sobre qué camino seguir antes que esta situación se volviera aún más complicada e insostenible para todos nosotros involucrados. No sé si esto es correcto, murmuré finalmente tras unos segundos eternos llenos de tensión palpable entre nosotros dos. Él asintió lentamente, su expresión mostraba comprensión pero también deseo desbordante por continuar explorando esta conexión prohibida entre nosotros dos. Pero no puedo evitarlo. Ambos sabíamos que estábamos caminando por un sendero peligroso pero irresistible al mismo tiempo. Cada palabra parecía estar cargada con significados ocultos e implicaciones profundas sobre nuestras vidas cotidianas tan diferentes pero ahora interconectadas por este secreto compartido. El momento se alargó hasta convertirse casi en un susurro compartido entre dos almas perdidas buscando refugio mutuo cuando nuestras manos finalmente se tocaron suavemente sobre el banco frío donde estábamos sentados juntos. De repente sonó mi teléfono nuevamente interrumpiendo nuestro instante privado. Era un mensaje de mi esposo preguntando dónde estaba exactamente porque estaba preocupado por mí tras haber estado ausente demasiado tiempo ya desde nuestra última conversación casual durante el desayuno. La realidad golpeó con fuerza mientras miraba su nombre parpadear en pantalla. ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo? La noche se extendía ante nosotros como un lienzo en blanco, y cada segundo que pasaba en su compañía se sentía como una burbuja de tiempo suspendido. El aire fresco de Valencia envolvía nuestros cuerpos, y a pesar de la culpa que me acechaba, no podía ignorar la atracción que nos unía. Habíamos decidido encontrarnos en un rincón apartado del hotel, lejos de las miradas curiosas. Todo lo que había creído sobre mi vida se desvanecía lentamente con cada palabra compartida. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó él, su voz baja y cargada de significado. Miré sus ojos oscuros, buscando respuestas que no tenía.
La conexión entre nosotros era palpable, pero también lo era el riesgo. No lo sé, respondí finalmente sintiendo una mezcla de emoción y temor. La idea de ser descubiertos me aterrorizaba, pero la necesidad de sentirme viva superaba cualquier preocupación. Pasamos la noche juntos, sumergidos en conversaciones sobre nuestras vidas, nuestros sueños y las frustraciones que llevábamos a cuestas. Él compartió su lucha por mantener el equilibrio entre su carrera y su vida personal, había más en él de lo que había imaginado. Las palabras fluyeron como un río desbordado, revelando vulnerabilidades ocultas tras la fachada del jefe exitoso. En un momento de silencio, nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Fue un gesto simple pero cargado de significado. La intimidad creció entre nosotros como una llama avivada por el viento, cada mirada y cada roce parecían sellar un pacto tácito que iba más allá de lo físico. ¿Qué pasará cuando volvamos a la realidad?, pregunté, consciente del abismo que se abría ante nosotros al regresar a nuestras vidas cotidianas. Tal vez deberíamos dejarlo todo aquí, sugirió él con una sonrisa melancólica. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco distante, sabía que no podía ser tan sencillo. A medida que avanzaba la noche, la conversación se tornó más profunda. Él reveló detalles sobre su vida, un matrimonio sin amor y las expectativas que lo mantenían prisionero en una existencia vacía. Mis propios problemas palidecían ante los suyos, ambos éramos prisioneros en nuestras respectivas jaulas doradas. Cuando finalmente decidimos separarnos para regresar a nuestras habitaciones, el peso de nuestra elección me siguió como una sombra. La idea de continuar con esta relación secreta me llenaba de dudas, ¿qué significaba realmente para mí? Al día siguiente, mientras desayunaba sola en el comedor del hotel, observé cómo otros matrimonios reían y conversaban animadamente. Una punzada de soledad atravesó mi pecho al darme cuenta de cuán desconectada estaba de mi propia vida. Mi esposo seguía siendo una figura distante en mi mente, ¿habría alguna vez un camino para recuperar lo perdido? El día transcurrió entre visitas turísticas por Valencia. El mercado central vibrante con colores y aromas intensos me recordaba los momentos felices que había compartido con mi esposo años atrás. Sin embargo, todo parecía lejano ahora, cada rayo de sol iluminando los pasillos del mercado solo acentuaba mi vacío interior. A medida que caía la tarde, decidí dar un paseo por la Plaza de la Virgen. El bullicio del lugar contrastaba con mis pensamientos sombríos. Allí estaba yo, rodeada por familias y parejas disfrutando del ambiente festivo mientras yo luchaba contra mis propias decisiones. De repente sonó mi teléfono nuevamente interrumpiendo mis reflexiones. Era un mensaje inesperado del jefe, ¿nos vemos esta noche? Mi corazón dio un vuelco al leerlo, el dilema entre seguir adelante o dar marcha atrás se intensificaba. La realidad comenzó a pesarme más cuando pensé en las consecuencias potenciales si alguien llegara a enterarse de nuestra relación secreta. La línea entre deseo y responsabilidad se volvía cada vez más difusa. Decidí responder afirmativamente al mensaje sin pensarlo demasiado, necesitaba volver a sentir esa conexión aunque fuera por unas horas más. Esa noche nos encontramos nuevamente bajo las estrellas brillantes, lejos del ruido cotidiano y las expectativas sociales. Me sentí atraída hacia él como si fuera imán, cada mirada suya despertaba algo dentro mí que creía perdido desde hacía mucho tiempo. ¿Y si alguien nos ve?, cuestioné mientras caminábamos hacia un rincón más apartado del bar donde nos habíamos encontrado antes. Solo somos dos personas buscando algo real, respondió él con seguridad. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas y aspiraciones perdidas, comprendí que no solo buscábamos escapar de nuestras rutinas monótonas, estábamos tratando desesperadamente de encontrar sentido a nuestra existencia vacía. Pero esa noche también trajo consigo revelaciones inesperadas. Él confesó tener sus propios miedos relacionados con su matrimonio fallido y cómo había llegado a este punto crítico en su vida profesional y personal. En ese instante comprendí que ambos éramos prisioneros atrapados en circunstancias similares pero diferentes al mismo tiempo. El tiempo pasó volando mientras discutíamos nuestros sueños perdidos hasta bien entrada la madrugada. Cuando finalmente nos despedimos con una promesa ambigua flotando entre nosotros, una especie de acuerdo tácito, sentí una mezcla extraña entre esperanza y desesperación.
Sin embargo, al regresar a mi habitación esa noche sentí el peso abrumador de mis decisiones acumulándose sobre mis hombros como una pesada carga emocional difícil de soportar. La imagen de mi esposo apareció frente a mí, su rostro preocupado por mi ausencia constante durante estos días me llenó nuevamente de culpa. Al día siguiente decidí regresar a casa anticipadamente antes del final oficial del viaje familiar para enfrentar esa realidad ineludible. Debía confrontar los problemas latentes en mi matrimonio antes que fuera demasiado tarde o seguir adelante con esta nueva relación incierta sin mirar atrás. Mientras empacaba mis cosas en la habitación del hotel, no pude evitar preguntarme si realmente estaba lista para enfrentar las repercusiones inevitables que vendrían tras mis decisiones recientes. Mientras empacaba mis cosas en la habitación del hotel, una sensación de angustia se apoderó de mí. El vacío que había sentido en mi matrimonio se intensificaba con cada prenda que guardaba. Las risas de los turistas en el pasillo contrastaban con el silencio abrumador que me esperaba al regresar a casa. Un mensaje anónimo había llegado a mi teléfono esa mañana, insinuando que alguien conocía mi secreto. El miedo se entrelazaba con la culpa, creando un nudo en mi estómago. Al salir del hotel, el aire fresco de Valencia me golpeó como un recordatorio de la vida que dejaba atrás. Las calles estaban llenas de color y movimiento, pero yo me sentía atrapada en una sombra. La idea de enfrentar a mi esposo y las preguntas sobre nuestro futuro me aterrorizaban. Mientras caminaba hacia la estación de tren, mis pensamientos volvían constantemente a aquel instante en el que nuestros labios se encontraron. Ese momento había sido un destello de luz en mi oscuridad, pero ahora parecía más una carga. El tren avanzaba rápidamente hacia casa, y cada kilómetro recorría un camino hacia lo inevitable. La imagen de su rostro, el jefe de mi esposo, aparecía y desaparecía en mi mente. Su mirada intensa y su voz suave resonaban como ecos lejanos. Había una conexión entre nosotros que iba más allá del deseo. Era un refugio momentáneo ante la soledad que había construido con los años. Al llegar a casa, todo parecía igual. Mi esposo estaba sentado en el sofá, absorto en su teléfono. La distancia emocional era palpable, el silencio entre nosotros era ensordecedor. Me senté a su lado, intentando encontrar las palabras adecuadas para romper ese hielo gélido. ¿Cómo te fue?, preguntó sin levantar la vista. Bien, respondí, sintiendo como esas dos sílabas parecían vacías. La conversación se desvaneció rápidamente en trivialidades mientras yo luchaba con mis pensamientos oscuros. Cada palabra me recordaba lo distante que nos habíamos vuelto y lo fácil que había sido caer en los brazos del jefe durante esas vacaciones. Esa noche no pude dormir. La culpa me mantenía despierta mientras pensaba en todo lo que estaba perdiendo, la confianza, la estabilidad y el futuro que alguna vez creí tener asegurado. En medio de mis cavilaciones, sonó el teléfono, era un mensaje del jefe. Necesitamos hablar, decía simplemente. El corazón se me detuvo por un instante. ¿Qué podía significar eso? La sensación de inquietud creció dentro de mí mientras le respondía con un breve claro. No podía ignorar la urgencia detrás de sus palabras. A la mañana siguiente decidí enfrentar mis sentimientos y buscar respuestas sobre nuestra relación secreta. Me dirigí al mercado central, un lugar lleno de vida donde las voces se mezclaban con los aromas intensos de comida fresca. Era allí donde solíamos ir juntos a comprar ingredientes para nuestras cenas familiares, ahora ese espacio parecía cargado de recuerdos dolorosos. Mientras paseaba por los pasillos repletos de gente, cada rostro desconocido me hacía sentir más sola que nunca. La idea del encuentro con el jefe me llenaba de ansiedad y expectativa al mismo tiempo. ¿Qué iba a decirme? ¿Podría terminar lo que habíamos comenzado? Finalmente llegó el momento, nos encontramos en una pequeña cafetería cerca del mercado. Su expresión era seria cuando entré y tomé asiento frente a él. No podemos seguir así, dijo sin rodeos. Lo mejor es terminar esto antes de que cause más problemas. Su declaración fue como un balde frío de agua helada sobre mí, no sabía si debía sentir alivio o desesperación ante su decisión. Había estado esperando esta conversación desde hacía días, pero escuchar sus palabras hizo que todo pareciera real por primera vez. ¿Por qué? Logré preguntar apenas.
¿No hay algo más entre nosotros? Me miró fijamente antes de responder. Es complicado. No quiero arruinar nuestras vidas ni la tuya, dijo con tono grave. Además, hay rumores sobre nosotros. El pánico regresó instantáneamente al recordar aquel mensaje anónimo del día anterior. La posibilidad de ser descubiertos no solo amenazaba nuestra relación secreta sino también nuestras vidas cotidianas. ¿Qué tipo de rumores? Inquirí nerviosa. Él tomó un sorbo de café antes de contestar. He escuchado comentarios de gente hablando sobre ti y sobre mí. Es mejor cortar esto ahora antes que escale más allá. Mis pensamientos giraban descontrolados mientras procesaba su decisión. Necesitábamos hablar más sobre esto, pero él ya estaba decidido a poner fin a nuestra conexión emocional antes incluso de haberla explorado completamente. La conversación continuó, pero ya no podía concentrarme en sus palabras. Mis miedos se apoderaron nuevamente. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? La idea era aterradora e inminente como una tormenta acercándose lentamente desde el horizonte. Al salir del café, una sensación abrumadora se apoderó nuevamente de mí. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno del amor perdido por mi esposo y otro lleno del deseo prohibido por el jefe. Mientras caminaba por las calles adoquinadas hacia casa, las luces brillantes parecían burlarse del caos interno que enfrentaba. Llegué a casa sintiéndome más sola que nunca. La distancia emocional ahora era palpable entre mi esposo y yo como una muralla inquebrantable construida por años sin conexión real ni comunicación honesta. Y entonces ocurrió algo inesperado. Recibí otro mensaje anónimo justo cuando pensaba que todo estaba perdido. Te están observando. El sudor frío recorrió mi espalda mientras comprendía lo grave que se había vuelto esta situación. No solo estaba arriesgando mi matrimonio sino también enfrentándome a algo mucho más oscuro e incontrolable. La incertidumbre envolvía cada rincón mientras comprendía lo inevitable. Debía tomar decisiones drásticas o perderlo todo para siempre. El regreso a casa fue un viaje en silencio. La distancia emocional entre mi esposo y yo se sentía como un abismo. Las calles de Valencia, que antes parecían vibrantes y llenas de vida, ahora se presentaban ante mí como un eco de lo que solía ser. La culpa me envolvía como una niebla densa, y cada rincón recordaba momentos compartidos que ahora se sentían lejanos. Al llegar a casa, el ambiente era tenso. Mi esposo estaba en la sala, revisando documentos de su trabajo. Su concentración era palpable y la luz del atardecer iluminaba su rostro con un brillo que solía encontrar reconfortante. Pero hoy, ese brillo solo acentuaba la frialdad entre nosotros. Hola, dije con voz apagada, mientras dejaba caer mi bolso sobre la mesa. Hola, respondió sin apartar la vista de los papeles. La falta de interés me golpeó como una ola fría. Me senté en el sofá, sintiendo como el peso del silencio se asentaba sobre mis hombros. La conversación habitual sobre el día no surgió. En su lugar, ambos nos sumergimos en nuestros pensamientos. ¿Cuánto tiempo podría continuar así? La imagen del jefe aparecía intermitentemente en mi mente como un destello que no podía ignorar. Después de unos minutos incómodos, él finalmente rompió el silencio. He recibido una propuesta laboral, dijo sin mirarme. Me ofrecen trasladarme a Londres por un año. Las palabras resonaron en mi cabeza como un tambor lejano. La idea de mudarnos parecía una solución a nuestra desconexión, pero también representaba una separación más profunda entre nosotros. No sabía cómo reaccionar ante esa noticia, mis emociones estaban enredadas. ¿Y qué piensas hacer? Logré preguntar con voz temblorosa. Él se encogió de hombros. Es una gran oportunidad para mí. No sé si debería rechazarla solo por quedarme aquí contigo. La verdad era que no sabía qué quería. Las vacaciones habían encendido algo dentro de mí que había estado apagado durante años. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno donde la rutina era un refugio seguro y otro donde el deseo y la incertidumbre reinaban. Decidí salir a caminar para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, las luces comenzaban a encenderse mientras caía la noche sobre Valencia. El bullicio del mercado central me atrajo como un imán,
siempre había encontrado consuelo en los aromas y colores vibrantes de las frutas y verduras frescas. Mientras caminaba entre los puestos, recordé las risas y conversaciones que había compartido con mi esposo allí en tiempos mejores. Unos pasos más allá vi a una pareja discutiendo animadamente sobre qué tapas elegir para cenar, sus gestos eran apasionados y llenos de vida. Anhelaba esa conexión ardiente, pero también temía lo que había descubierto sobre mí misma durante esas vacaciones. Ya no podía ignorar lo que realmente deseaba. De repente mi teléfono vibró en el bolsillo, era un mensaje del jefe. ¿Te gustaría cenar mañana? Necesitamos hablar. La tensión volvió a apoderarse de mí al leer esas palabras. El dilema estaba claro: ¿debería continuar con esta relación secreta o enfrentar lo que había descifrado sobre mi matrimonio? La confusión me envolvía nuevamente mientras decidía qué responderle. Regresé a casa sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción por lo que podría suceder al día siguiente. Mi esposo aún estaba sentado en la sala cuando entré, su mirada seguía fija en los documentos frente a él. ¿Todo bien?, preguntó finalmente, levantando la vista por primera vez desde que llegué. Sí, solo necesitaba dar una vuelta, respondí evasivamente. Él asintió lentamente antes de volver a concentrarse en su trabajo. Esa noche intenté dormir, pero mis pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento, el jefe, mis deseos ocultos y las sombras del futuro incierto con mi esposo. A la mañana siguiente decidí responder al mensaje. Claro, hablemos. El día pasó lentamente mientras esperaba ansiosamente ese encuentro. Cada minuto parecía estirarse eternamente hasta finalmente llegar a la hora acordada para cenar con él. Al llegar al restaurante donde nos habíamos visto antes, el ambiente era diferente esta vez, había tensión en el aire y una expectativa palpable entre nosotros dos. Cuando entré al local, él ya estaba allí esperando en una mesa apartada. Su mirada se iluminó al verme acercarme, esa chispa instantánea me hizo dudar aún más sobre mis decisiones recientes. Me senté frente a él e intercambiamos sonrisas nerviosas antes de comenzar a hablar sobre trivialidades mientras los camareros servían nuestras bebidas. Finalmente llegó el momento crucial, él tomó aire profundamente antes de hablar. Quiero ser honesto contigo. No puedo seguir así sin saber hacia dónde vamos, dijo mientras sus ojos buscaban los míos intensamente. ¿Qué sientes realmente? Mis palabras se atascaban en mi garganta mientras luchaba por encontrar respuestas claras dentro de mí misma. La verdad es que no sabía si deseaba continuar esta relación o si quería volver completamente a lo que tenía con mi esposo. Pero entonces escuché las palabras salir sin poder detenerlas. No puedo seguir ocultando esto. Antes de poder terminar mi frase, sonó su teléfono móvil interrumpiendo nuestro momento tenso. Miró la pantalla rápidamente y su expresión cambió drásticamente. Es importante, murmuró antes de levantarse abruptamente para alejarse unos pasos mientras contestaba la llamada. Lo observé alejarse sintiendo como cada segundo se convertía en eternidad, algo dentro me decía que este momento cambiaría todo lo que conocía hasta ahora. En ese instante entendí cuán frágil era nuestra conexión, tanto conmigo como con su propia vida personal fuera del trabajo. Cuando regresó unos minutos después tenía una expresión seria grabada en su rostro. Lo siento, tengo que irme, dijo casi sin aliento. Hay problemas serios con algunos proyectos. La sensación de pérdida invadió cada rincón de mi ser mientras él se alejaba rápidamente hacia la salida del restaurante sin mirar atrás ni esperar respuesta alguna por parte mía. Quedé allí sentada sola frente a un plato vacío y dos copas medio llenas buscando respuestas donde ya no existían certezas ni caminos claros hacia adelante. La brisa cálida de Valencia acariciaba mi rostro mientras me sentaba en la terraza del bar, un lugar que había sido testigo de tantas historias. La música suave de fondo apenas lograba ahogar el ruido de mis pensamientos. Había pasado una semana desde aquel encuentro con el jefe de mi esposo, y la confusión seguía atormentándome. Cada día se sentía como un laberinto sin salida. Mi esposo había aceptado la oferta laboral en el extranjero, lo que significaba que pronto tendríamos que enfrentarnos a una nueva realidad. ¿Qué pasaría con nosotros? La distancia podría ser un alivio o, por el contrario, un abismo insalvable.
Mientras tanto, yo continuaba atrapada entre dos mundos, el matrimonio vacío y la atracción prohibida. El día del evento llegó sin previo aviso. Me vestí con cuidado, intentando elegir algo que no llamara demasiado la atención pero que al mismo tiempo me hiciera sentir segura. En mi mente ya había decidido que sería una noche más de actuación, sonrisas superficiales y palabras vacías para disimular lo que realmente sentía. Al llegar al lugar, una mezcla de nervios y emoción me invadió al ver a mi esposo charlando animadamente con sus colegas. Fue entonces cuando lo vi. El jefe estaba allí, rodeado de personas que lo admiraban como si fuera un ícono. Su mirada se cruzó con la mía y en ese instante el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. La atracción era palpable, casi eléctrica. Sin embargo, ambos sabíamos que debíamos mantener las apariencias. «Hola», dijo él con una sonrisa profesional. «Hola», respondí tratando de no delatarme. El evento avanzó entre risas forzadas y conversaciones superficiales. A medida que pasaban las horas, sentí como la tensión aumentaba entre nosotros. La idea de hablar en privado me parecía tentadora pero peligrosa. Finalmente encontramos un momento a solas en una esquina apartada del salón. «¿Cómo has estado?», preguntó él, su tono era ligero pero sus ojos reflejaban algo más profundo. «Bien», contesté sin convicción. «Solo pensando». «Eso puede ser peligroso», dijo él con una risa suave. En ese instante recordé las noches compartidas en aquel hotel durante las vacaciones, esos momentos donde todo parecía posible y donde nuestros labios se encontraron por primera vez. Una mezcla de nostalgia y deseo me invadió al recordar aquel beso robado. «¿Te gustaría asistir a una conferencia conmigo la próxima semana?», preguntó él inesperadamente. La propuesta me tomó por sorpresa. La idea de pasar más tiempo juntos era irresistible pero también aterradora. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? No sé si debería. No tienes nada que perder, insistió él con un brillo en los ojos que despertó mi curiosidad. La conversación fue interrumpida por la llegada repentina de varios colegas de mi esposo, obligándonos a volver a nuestras respectivas máscaras sociales. Mientras reanudábamos nuestras sonrisas falsas y risas ensayadas, sentí como el peso de mis decisiones comenzaba a aplastarme nuevamente. La noche avanzó y cada vez era más difícil ignorar la tensión entre nosotros. Al final del evento, mientras nos despedíamos, él se acercó un poco más a mí y susurró: «Piensa en mi propuesta». El camino hacia casa fue silencioso, mi esposo parecía absorto en sus pensamientos sobre su nuevo trabajo y las posibilidades que le ofrecía. Yo solo podía pensar en lo que había dejado atrás, esa chispa innegable con su jefe y el dilema moral al que me enfrentaba. Una vez llegué a casa, me dejé caer sobre el sofá sin fuerzas para enfrentar nada más. Las luces estaban apagadas y todo parecía tan desolador como mi matrimonio actual. Las paredes parecían cerrarse sobre mí mientras reflexionaba sobre mis opciones: seguir adelante con esta relación secreta o intentar reconstruir algo con mi esposo antes de que fuera demasiado tarde. Los días siguientes fueron una tormenta emocional constante. Cada mensaje o llamada del jefe despertaba mis esperanzas pero también mis temores más profundos. A veces pensaba en rechazarlo todo y quedarme en lo seguro, otras veces anhelaba ese fuego interno que solo él podía encenderme. Finalmente llegó el día de la conferencia, decidí asistir impulsada por una mezcla de curiosidad e incertidumbre sobre lo que podría suceder entre nosotros allí. Al llegar al lugar del evento, el ambiente estaba lleno de energía, profesionales compartiendo ideas e intercambiando miradas cómplices tras las pantallas brillantes de sus dispositivos. Cuando vi al jefe entre la multitud, algo dentro de mí se encendió nuevamente, su presencia era magnética y no podía evitar sentirme atraída hacia él como un imán hacia su opuesto. Durante las presentaciones formales mantuvimos nuestra distancia profesional ante los demás asistentes, pero cada mirada furtiva era como un pacto silencioso entre nosotros dos. Después del evento principal hubo un pequeño cóctel donde los asistentes podían socializar libremente. Aquí era donde realmente comenzaría nuestra conexión fuera del ámbito laboral. Él se acercó para hablarme mientras sostenía 2 copas llenas de vino tinto. «Me alegra verte aquí», dijo mientras brindábamos discretamente entre murmullos ajenos. «Gracias por invitarme», respondí sintiendo como mis nervios se disipaban lentamente gracias a su cercanía.
A medida que avanzaba la conversación sobre temas triviales como proyectos futuros y tendencias laborales, no podía dejar de pensar en cómo esa noche podría cambiarlo todo para mí. Había tanto en juego, tanto deseado, tanto temido. Al final del cóctel nos encontramos nuevamente solos en una esquina menos iluminada del salón cuando él tomó aire profundamente antes de decir: no puedo dejar esta conexión pasar desapercibida. Las palabras resonaron en mi mente como campanas sonando fuertemente. Había llegado al clímax emocional donde debía decidir si seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderlo todo. Pero justo cuando pensaba responderle algo sincero sobre mis sentimientos hacia él y hacia mi vida actual, un mensaje llegó a mi teléfono: he tomado una decisión importante. Era mi esposo. El mensaje de mi esposo resonó en mi mente como un eco persistente. He tomado una decisión importante. La incertidumbre se apoderó de mí, y el corazón empezó a latir con fuerza. Había pasado semanas en un torbellino emocional, tratando de equilibrar mi vida matrimonial vacía con la atracción prohibida hacia el jefe de mi esposo. La idea de que él pudiera tomar una decisión que afectara nuestro futuro me llenó de ansiedad. Miré por la ventana del café donde estaba sentada. Las calles de Valencia estaban llenas de vida, pero yo me sentía atrapada en un laberinto sin salida. El aroma del café recién hecho y el bullicio del mercado cercano contrastaban con el caos interno que experimentaba. Era como si todo a mi alrededor siguiera su curso normal mientras yo me hundía en un mar de dudas. Decidí contestar el mensaje, pero antes de hacerlo, recordé la última vez que habíamos hablado. La propuesta laboral fuera del país había sido un punto crítico entre nosotros. Su deseo de cambiar de aires era algo que había dejado claro, pero nunca pensé que realmente lo llevaría a cabo. ¿Qué significaría eso para mí? ¿Y qué pasaría con la conexión que había encontrado en mis escapadas con su jefe? ¿Cuál es tu decisión?, respondí finalmente sintiendo como cada palabra pesaba más que la anterior. Mientras esperaba su respuesta, mi mente se desvió hacia las últimas semanas. Cada encuentro con el jefe había sido una mezcla intoxicante de emoción y culpa. La atracción era innegable, había momentos en los que parecía que solo existíamos nosotros dos en un mundo lleno de ruido y obligaciones. Pero también estaba la realidad: mi esposo, sus sueños, nuestra vida juntos. El teléfono vibró nuevamente y leí su respuesta: me mudaría a Madrid por trabajo. Debo hacerlo por nosotros. La claridad y determinación en esas palabras me dejaron paralizada. La noticia cayó sobre mí como un balde de agua fría. Un instante antes había estado contemplando cómo confesarle mis sentimientos al jefe y decidir si debía seguir adelante con esa relación secreta. Pero ahora todo se complicaba aún más. Si él se mudaba, ¿qué pasaría con nuestras vidas? ¿Sería capaz de soportar la idea de perderlo todo? En ese momento decidí llamar al jefe para hablar sobre nuestra situación actual y lo que significaba para mí su presencia en mi vida. El sonido del tono ocupando me hizo sentir aún más ansiosa. Necesitaba respuestas rápidas y claras. Hola, dijo al fin cuando contestó, su voz profunda resonando en mi oído. Necesito hablar contigo, le dije sin rodeos. Claro, ¿sobre qué? No estoy segura sobre lo que quiero hacer ahora, admití, sintiendo como las palabras salían casi sin control. ¿Te refieres a tu esposo?, preguntó él con una calma inquietante. No solo eso, respondí rápidamente. Él ha decidido mudarse a Madrid. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Podía imaginarlo procesando la información mientras yo luchaba por mantenerme firme ante la avalancha emocional que se avecinaba. Eso cambia las cosas, finalmente dijo él. Sí, no sé qué hacer ahora, murmuré sintiendo como cada palabra traía consigo una nueva carga emocional. No tienes que decidir nada ahora mismo, sugirió él suavemente. Pero ya no podía ignorar los sentimientos encontrados que me invadían: amor por el jefe y lealtad hacia mi esposo. Aquella conversación me dejó sintiendo aún más desorientada. Al colgar el teléfono, miré por la ventana nuevamente. Las luces del atardecer comenzaban a iluminar las calles valencianas como si estuvieran celebrando algo ajeno a mí. Las fallas se acercaban rápidamente y todos parecían estar emocionados por los festivales venideros. Yo solo deseaba escapar a algún lugar donde pudiera pensar con claridad.
Tomé una respiración profunda y decidí enviarle un mensaje a mi esposo: hablemos esta noche. No sabía cómo abordar lo que estaba sintiendo ni cuál sería su reacción ante la revelación sobre mis encuentros secretos o sobre mis verdaderos deseos. Mientras caminaba hacia casa esa tarde, cada paso resonaba como un tambor en mi pecho, sentía el peso del mundo sobre mis hombros. Al entrar al apartamento, encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión seria en su rostro. Sabía que estaba esperando hablar conmigo sobre su decisión. ¿Has pensado bien lo de mudarte?, le pregunté directamente mientras tomaba asiento frente a él. No hay vuelta atrás, dijo con firmeza mientras sus ojos buscaban los míos. Allí había determinación, pero también algo más profundo, tristeza o resignación quizás. Entiendo, pero necesito saber qué significa esto para nosotros, insistí tratando de mantenerme serena aunque las emociones amenazaban con desbordarse. Él respiró hondo antes de responder: significa empezar otra vez. Sus palabras resonaron dentro de mí como campanas lejanas. Aquella idea era aterradora e intrigante al mismo tiempo. Pero entonces recordé al jefe y nuestra conexión secreta. Todo lo vivido hasta ahora parecía estar colisionando dentro mío como fuegos artificiales listos para estallar. Justo cuando pensaba cómo podría encajar todo esto en mi vida actual, sonó el timbre del apartamento interrumpiendo nuestra conversación tensa. Miramos hacia la puerta al mismo tiempo. Yo sentía una mezcla inquietante entre curiosidad y miedo ante quién podría estar allí. Mi corazón latía desbocado mientras uno solo pensaba si sería alguien conocido o si podría ser el jefe apareciendo inesperadamente justo cuando menos lo necesitábamos. La incertidumbre llenó el aire entre nosotros mientras nos mirábamos fijamente esperando descubrir cuál sería el próximo giro inesperado en esta historia ya tan complicada.